Mi nombre es Sergio Vitar y he cumplido un papel en la transición democrática de Chile que le ha dado mucho sentido a mi vida, que fue luchar por terminar con la dictadura, pero después pude crear partidos nuevos, del cual fui presidente, el Partido por la Democracia, en 3 ocasiones, senador, ministro de Educación y ministro de Obras Públicas. Y actualmente continuamos respaldando a nuestros gobiernos y elaborando los programas de futuro. Y poniéndonos al día porque la sociedad está cambiando muy rápido. La democracia latinoamericana enfrenta desafíos muy distintos de los que enfrentó las transiciones a la democracia. Son sociedades más complejas, muy diversas, con demandas sociales, educación mayor, transparencia, búsqueda de los derechos, búsqueda de la igualdad, búsqueda de la participación. Y vamos a ver si estas lecciones del pasado nos tienen que servir también para el futuro. Mi nombre es María Eugenia Irmas, yo soy socióloga y me he visto involucrada en todo este proceso, en parte porque mi marido está muy metido en la política y en gran parte porque para mí ha sido un tema bastante importante en nuestra vida. Realmente la vida nuestra al final se divide en antes del golpe de gobierno y después del golpe de gobierno, y hay una diferencia enorme entre una cosa y otra, tanto en el compromiso con la participación como en lo que esto significó para todo el país. Nuestra generación de los años 60 luchaba en América Latina por tener más igualdad, porque las riquezas naturales del cobre, en el caso chileno, o el petróleo u otras, fueran del país y no se las llevaran las empresas extranjeras. Luchábamos porque hubiera una reforma agraria y la tierra no estuviera concentrada en pocas manos. Luchábamos porque hubiera más democracia y no tantos sectores en la miseria más completa. Y entonces había una lucha por transformaciones más profundas. Eso llevó en Chile en los años 60 al gobierno de Frei Montalva. Yo estaba en la universidad, pero trabajé para hacer esas reformas, y luego el gobierno de Allende, del cual yo fui ministro. En aquel entonces estudié ingeniería, estudié en Francia, planificación económica, y después estudié en la Universidad de Harvard, también economía y public policy. Cuando vine, este proceso estaba desatado y había una lucha muy profunda por el cambio en Chile. Y veíamos la posibilidad de un golpe militar. Ya estaba ocurriendo en América Latina. América Latina a esas alturas, en los años 70 ya y 80, era un desierto de dictaduras. Muy poquitas democracias. Por ejemplo, Venezuela era una democracia donde tantos fueron a parar ahí, con la paradoja de hoy. Fui ministro de Allende, vino el golpe militar, estuve preso 1 año y exiliado 10. Y en ese periodo murió mucha gente, torturaron a muchos compañeros, desaparecieron a otros. Fueron unos terribles episodios de la historia de Chile. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué fracasamos en la experiencia de Allende? Porque se produjo una dictadura. Cuando se formó la Concertación Nacional por la Democracia, las mujeres organizamos la Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia y decidimos estudiar los distintos temas que tenían que ver con la mujer y redactar un programa que se plasmó en un libro que se llama Tramas para un Nuevo Destino, en que nosotros le proponíamos al candidato, que en ese momento era Patricio Aylwin, le hacíamos una propuesta para el rol de las mujeres en un nuevo gobierno, cuando nosotros recuperáramos la democracia. Y teníamos distintos grupos, y esto era de un espectro amplio político, desde la izquierda hasta la democracia cristiana. Por primera vez estábamos todas las mujeres trabajando juntas, ¿ya?
Entonces teníamos mujeres y agricultura, mujeres y salud, mujeres y educación, mujeres e institucionalidad, mujeres y comunicaciones, etc. Y ahí, en uno de los capítulos, nosotros proponíamos la creación de un Servicio Nacional de la Mujer. Y en el caso de que nosotros recuperáramos la democracia, sí que ganara nuestro candidato. Y Patricio Aylwin se comprometió de que si él era elegido presidente, él implementaría eso. Yo estaba a cargo del programa de Mujer y Comunicaciones en esta organización. Pero también yo me dediqué en ese periodo a trabajar en el análisis de la televisión y las campañas, la propaganda de gobierno a la televisión. Entonces, pero también hacía un análisis de los noticieros para la Concertación Nacional por la Democracia. Porque uno de los problemas que teníamos era el tremendo desequilibrio en la información. Cuando se iba a hacer el plebiscito, nosotros nos quejábamos de que casi no nos daban espacio. Y entonces, en los estudios que me tocó hacer a mí, organizando ahí muchachos, grabando los programas y qué sé yo, era demostrar el desequilibrio informativo que había, y eso sirvió para que eso se corrigiera en parte. Y después yo seguía haciendo análisis de televisión, de programas, de todo lo que era la propaganda del gobierno y de todo el análisis de la campaña franja electoral para el plebiscito, que fue muy importante en el 88. La lección más importante de nuestra transición ya en el exilio fue reunir a las fuerzas democráticas. Estaban divididas. Y pasó muchos años hasta que nos diéramos cuenta de que nadie puede solo. Enseguida, lograr una convergencia de las fuerzas políticas con los movimientos sociales, para que no estén dispersos o entren en contradicción. Y lo otro que también uno aprende es que cuando está en juego la democracia, que era lo que estaba en juego en ese momento, así a ti siempre te dicen que tus necesidades tú las postergas porque lo de la democracia es más importante. Y realmente no es así, porque la democracia es mucho más completa en la medida en que las mujeres participen de igual y igual con los hombres. La primera reunión, recuerdo que nos invitó la Fundación Ebert, alemana, recién a 2 años de la dictadura en Venezuela, y juntó a sectores más moderados de la izquierda, socialistas, radicales, yo pertenecía a un partido de izquierda cristiana, con sectores más progresistas de la democracia cristiana. Y empezamos a concebir una posibilidad de alianza entre fuerzas que estaban en guerra antes. Y de ahí vino un proceso largo de lucha, y el año 82, 9 años después del golpe militar, se formó la Alianza Democrática. El 83 se hicieron las primeras manifestaciones públicas. Se produjo la primera huelga de trabajadores del cobre, ya empezó el movimiento social, por la crisis económica también que desató la dictadura. En el 85, el cardenal de Chile, Fresno, llamó a lo que denominó el Acuerdo Nacional, e incluso trajo a alguna gente que había estado con Pinochet. En el 86 formamos el Comité de Elecciones Libres y luego la Asamblea de la Civilidad de los Movimientos Sociales de los Profesionales. En el 88 constituimos la Concertación por el no a la dictadura y para enfrentar el plebiscito. Ganamos el plebiscito. En el 89 hicimos la Concertación por la Democracia y enfrentamos al candidato de la dictadura y triunfamos, iniciando un largo periodo de transición democrática. ¿Por qué cuento estos detalles? Porque las transiciones y los procesos que las preceden son largos, no son instantáneos. Una vez que ganamos el plebiscito y después ganó Patricio Aylwin la presidencia, ocurrieron dos cosas. Por una parte, las mujeres que habíamos participado en este programa, muchas de nosotros nos incorporamos al gobierno. Con lo cual, de alguna manera, estos movimientos mujeres perdieron fuerza, porque entraron a participar en lo oficial.
siguieron la ONG de mujeres y haciendo estudios y todo eso, pero también ellas se vieron un poco perjudicadas porque los fondos que se recibían de afuera se le da prioridad al gobierno en vez de las organizaciones. O sea, tuvieron más dificultades, pero igualmente siguieron trabajando. Y el Servicio Nacional de Mujer logramos crearlo. Yo me tocó participar en la creación del CERNAM, lo dirigía Soledad Alvear y éramos 12 mujeres las que estábamos ahí cuando partimos. Entonces, nosotros lo que queríamos es que esto fuera un servicio creado por ley. No queríamos que fuera un decreto, porque habíamos visto la experiencia de otros países latinoamericanos que una vez que cambiaba el gobierno, si el nuevo presidente no tenía alguna sensibilidad con este tema, se cerraban los organismos. Y nosotros queríamos que, al margen de quién fuera presidente o presidenta, siguiera existiendo el Servicio Nacional de la Mujer. Que cuando por el propio NDI me pidieron que estuviera en Egipto y hablara con los partidos políticos, nos dimos cuenta que no había partidos políticos importantes, que no había relación con el movimiento social, que no había tradición democrática, y que no bastaba con llamar por internet y por el Facebook y por Twitter a grandes encuentros en la Plaza Tahrir y pensar que eso automáticamente, la caída de un gobierno llevaba a la democracia. No es así. En el caso nuestro y todas las demás experiencias importantes, hay un proceso progresivo de convergencia de fuerzas políticas y sociales democráticas que tienen como tarea no solo enfrentar a la dictadura o al gobierno autoritario, sino construir un gobierno que pueda establecer una estabilidad posterior y un progreso posterior. Y entonces, Chile ha tenido, yo creo, junto con Sudáfrica y con el African National Congress, los dos casos más largos de gobierno de la misma coalición, la concertación o el partido, el ANC. En el caso nuestro, de 1990 a 2010, luego hay un cambio por un gobierno de centro derecha y luego nuevamente la misma coalición con otro nombre, la nueva mayoría, gobierna hasta el año 2018. En el caso sudafricano, comienzan con Mandela el 94 y también siguen el poder hasta hoy. Entonces, estos procesos llevan el caso chileno a un avance progresivo de restauración de la democracia, cambios institucionales, terminar con el miedo es un gran elemento de las dictaduras, terminar con la división, plantear la unidad nacional, tener una visión optimista del futuro, de que no basta con cerrar las heridas. Y de participar y de meterse en los partidos políticos que son, por lo menos acá en Chile, son muy poco acogedores para las mujeres. Y todavía tenemos a pesar que tenemos mujeres presidentas en los partidos, pero siempre son mujeres que están como en un plano más de igual a igual, más masculino de alguna manera, porque son las maneras de participar y son las maneras en que te respetan. Y yo creo que nosotros tenemos que incorporar un poco más esa cosa más cálida en los partidos que tienen las mujeres, pero además aprobar las leyes que significan una participación mínima, por lo menos de las mujeres dentro de no solo de las candidatas, sino de las personas elegidas. Yo sé que muchas mujeres dicen no a las cuotas, porque si yo llegué cualquiera puede llegar. Y la verdad es que no es así, porque uno parte con una diferencia muy grande. Y porque además la mayor parte de las mujeres que están en este momento en política en Chile o son hijas de, o son hermanas de, o son esposas de, o son personas de un nivel socioeconómico alto que han tenido más facilidades. Si no, tú tienes problemas para conseguir recursos económicos, que las mujeres en general tenemos más dificultades para hacerlo porque tenemos menos redes con las organizaciones o con los hombres que están de empresarios, porque ahí casi todas son hombres. Hay problemas entonces de recursos económicos y el problema del tiempo y de las dificultades. Cuando uno ve que no te van a abrir ninguna puerta, ¿para qué te vas a andar dando golpes contra las paredes? Entonces prefiero, ¿para qué me voy a meter? Eso es un poco la reacción. Entonces, eso sería mi recomendación. Hay que trabajar con los partidos,
No basta con estar así con grupos o con manifestaciones en las calles, porque eso hay que tener organización, o sea, es imposible. Y lo otro es formar coaliciones amplias. Hay que ser capaces de conversar, hay que buscar más temas comunes, siempre hay más temas comunes que divisiones, pero hay que buscarlo y hay que tener la buena voluntad de hacerlo para poder armar cosas. Y transar, ponerse de acuerdo, o sea, hay que dialogar, hay que negociar para conseguir lo que uno quiere.